Bueno, la idea de los videos hasta el momento es mostrar cómo funcionan los flujos y mostrar la utilidad de algunos nodos. Sin embargo, en Node-RED hay demasiados nodos. En adelante, eh, generar muchos flujos significa aprender cómo funcionan los nodos y en qué proyectos los podríamos aplicar. Por eso en estos videos se están mostrando como los más importantes, o no más importantes, sino los que de una u otra manera ayudan para utilidades muy comunes en los entornos de desarrollo de proyectos de este tipo. En este caso vamos a, por ejemplo, los nodos para almacenar información. Estamos recibiendo información ya desde la nube, pero formas de almacenarla. Entonces una forma más simple puede ser guardarla en un archivo de texto. Entonces los nodos de almacenamiento están acá, mira. Entonces solo tiene tres nodos para almacenar texto por ahora. Entonces la información que recibamos la vamos a poner en este nodo, ¿sí? Entonces lo que pide este nodo dice ruta. Entonces, ¿en qué ruta la vamos a poner? Vamos a darle una aquí en crear directorio si no existe, que eso es típico de los programas. Vamos a ir a documentos, vamos a crear una carpeta llamada proyectos y dentro del proyecto debería ubicar el archivo. Ojo porque debemos darle la ruta general, no la ruta relativa, es decir, no documentos, proyectos, sino C, usuario, el usuario, documentos, proyectos, la ruta exacta donde va a quedar porque el programa pues va a buscar en la ruta específica. ¿Listo? Entonces proyecto y se le está diciendo que un archivo, pero pues el archivo no existe, entonces habría que darle un nombre en el archivo. Entonces voy a decirle que el archivo se va a llamar grados f.txt. Entonces acá cuando yo le digo, si no existe un archivo grados f.txt, un documento de texto, él lo va a crear y lo va a empezar a grabar ahí. Entonces vamos a darle aquí en hecho y vamos a iniciar el proyecto. Recuerden que él está esperando información que recibe desde la nube, desde el simulador. Entonces vamos a arrancar el simulador. Cuando el simulador esté conectado, ahí está, ahí conectó, ya debería haber recibido un info de A24. Solo es el nodo de temperatura, entonces el valor 75. 75.2, vamos a variar la temperatura un momento para tener distintos valores. Ah, bueno, 75, acuerden que esto lo está pasando a Fahrenheit porque tiene el nodo function en Fahrenheit. Entonces 46, ahí voy a tener varios valores en Fahrenheit. Aquí están cambiando. Lo importante es que eh, ah, aquí hemos cometido un error, o bueno, no un error. Si nos damos cuenta, el documento de texto lo conectamos directo al topic, es decir, que no pasó por el function Fahrenheit. Pero como en este momento no nos interesa saber si la conversión a Fahrenheit, sino estar mirando cómo el flujo guarda los datos, entonces simplemente vamos a ir a ver si efectivamente en la carpeta proyectos creó, mira, efectivamente creó un documento llamado grados y dentro de los grados está almacenando toda la información 24, 11, esta es en Celsius porque no la pasamos por el algoritmo que la convertía a Fahrenheit. Sin embargo, ahí está en una línea diferente, está guardando cada dato. Hay muchos nodos para formatear la información. Por ejemplo, aquí arriba tenemos el nodo CSV. Podemos ir creando un archivo CSV para que vaya guardando los datos. Puede ser separados por coma. Luego proyectarlos en hojas de cálculo o conectarlos a script desde otro programa. Nosotros podríamos abrir un script de Python y decirle que cada tanto, cuando él inicie, venga a este directorio, lea toda la información y le haga una analítica o le haga un trabajo ya desde Python y las facilidades que tiene o desde cualquier otro lenguaje. Entonces, esta es una manera de almacenar información. Sabemos que desde que tengamos los archivos CSV o archivos de texto, podemos pasárselos como insumo a otros scripts de otros programas para que trabajen. Sin embargo, esta sería una manera que puede ser un poco ortodoxa, ¿ya? Porque para eso son más opcionales las bases de datos. Entonces, a continuación, en esta parte del video, vamos a trabajar con unas bases de datos. Existen varias, MongoDB, MariaDB, existen muchas bases de datos. Sin embargo, yo voy a trabajar con una base de datos que es para series temporales, es decir, para información que transmite en tiempo real, que es destacada por su buena velocidad, que se llama InfluxDB. Entonces, vamos a la página de InfluxDB
eh, en InfluxDB vamos a instalarlo en este momento, entonces el video se puede demorar un poquito en ese sentido. Vamos a ir a InfluxData y explicar un poco qué es el proyecto. La verdad es una base de datos muy buena. Vamos aquí a Developers, a documentación. En documentación vamos a descargar la versión open source y también es una plataforma de código abierto, por eso la escojo, porque pues puedes hacer la descarga gratuita, hacer las pruebas, puedes tenerla funcionando sin costo. Vamos aquí a la parte de instalar y en este momento la instalar en sistema operativo Linux. Ahí dan todas las descripciones, sin embargo nos vamos a quedar con la de Linux. La de Linux básicamente dice que vaya a esta ruta, influx program file data, y que descomprima el archivo y lo instale. ¿Sí? Lo instale en influx data en una carpeta llamada influxdb. Previamente yo ya había creado la carpeta, entonces voy a ir a la carpeta, a la ruta que dicen ahí y ahí tengo instalados los archivos. Entonces para una vez instalado yo puedo arrancar la base de datos. Simplemente me ubico en el directorio, puede ser desde consola o desde PowerShell, ¿sí? Desde consola lo estoy haciendo en este momento. Y en la documentación dice que para arrancar la base de datos simplemente le dé este comando, /influxd. Lo que quiere decir es que en el directorio actual, significa en el directorio actual influxd, arranque ese ejecutable. Entonces ese ejecutable va a arrancar la base de datos. Le doy, perdón, cd, permítame un momento. O otra opción es, permítame un momento, influxdb, ¿sí? Influxd.exe. Influxd.exe, esta es una manera, desde PowerShell si es con el comando anterior, /influxd, y en este momento sale la información, vea que ya arrancó. Y sé que ya arrancó porque me está diciendo que está escuchando en el puerto de escucha 8086, el localhost. Entonces, para comprobar, yo vengo y abro aquí. Recuerden que todos los servidores normalmente se montan en localhost. Entonces, localhost o 127.0.1, 8086 es el puerto en el que me hizo que escuchó. Yo le doy enter y para comprar debería arrancar. Efectivamente, ella me dice bienvenido. Le voy a dar iniciar, voy a poner un usuario cualquiera. ¿Sí? Es necesario eh, un password cualquiera. Organización le voy a poner proyecto. Y el bucket es como el espacio donde se va a almacenar la información. Entonces al bucket le voy a poner temperatura y humedad por ahora. Creo que no hay que llenar más información, ¿no? Ya le damos continúe. Me dice, es sencillo, dice, ya está listo. Vamos a copiar este token o después miramos de qué se trata este token y le damos inicio rápido. Observen que esta base de datos ya profesional tiene múltiples conexiones. Si nosotros miramos aquí nos está diciendo haga queries o pida información usando Python, Node.js, Go, Arduino. Es decir, que toda la información que se guarde aquí, que ya se va a guardar por mucho tiempo, que se va a guardar con marcas de tiempo, que se va a guardar estructurada, que se va a guardar en distintos espacios, con todo lo que provee una base de datos y no un documento de texto, ya está aquí guardado. Entonces, la información va a quedar el bucket que creamos. Nosotros creamos un bucket que se llama bucket tem humedad, ya está ahí creado. Y la parte importante era este tema de los tokens, ¿sí? Yo copié el primero. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Ahora, se creó una base de datos que está con un servidor que está dispuesto en el 8086 y Node está en el 1880. Entonces, la info que estábamos recibiendo, vamos a mandarla a esa base de datos. Pero pues Node, gracias a Dios, los desarrolladores han hecho han desarrollado muchos nodos y vamos entonces a ir
descarga y vamos a ver si tiene uno para esa base de datos. Es influx de B. Y mire, dice no de red contrib, esta que diga no de red, hace un mes actualizado, sería perfecta para instalar. Mientras instala, vamos a ir acá a mirar si hay otras como MongoDB. Entonces mira, no de red, MongoDB, si quiere trabajar en otra base de datos. Vamos a ver si existe Firebase de Google. Firebase. Entonces hay muchas bases de datos. Estamos usando esta pues porque es opcional cuando vamos a transmitir información a altas velocidades, como real time podría ser. Entonces observamos que en los nodos de almacenamiento donde estaba el texto ya nos aparece el nodo influx. Entonces hay un nodo que dice, si leemos la información, dice un simple nodo para escribir valores de una medida específica. Entonces aquí estamos recibiendo, lo mandamos al nodo de InfluxDB. Pero lógicamente él va a pedir una configuración, dice el servidor. Entonces el servidor me pregunta si es localhost 8086, perfecto, sí. La versión que bajamos era la 2.7, o sea que escogemos la 2. Y el token que habíamos copiado, espérate, a ver, confirmo que tenga el token acá. Sí, este es el token que me dio. Yo puedo crear distintos tokens para distintos usuarios. Ve, acá le voy a decir generar API token con todo el acceso o con acceso personalizado. Y aquí le digo token de prueba, por ejemplo. Si se me olvidó el otro o si quiero darle a otra persona acceso desde otra aplicación, puedo crear muchos API para que puedan acceder y tenga seguridad para acceso a la información desde distintas aplicaciones. Él me ha dado un API y le doy a añadir. Entonces ahí creo la base de datos, sin embargo aún me pregunta cierta información. Me pregunta por una organización y por el bucket, recuerde el bucket. Entonces voy a ir acá y voy a mirar yo cómo le puse a la organización, porque no me acuerdo. Voy a ir acá. Organización, le puse proyecto, ¿sí? Y el bucket, si voy a los buckets, el bucket se llama tem en minúscula guión bajo Entonces ahí completo los dos datos. Entonces la organización se llama proyecto en mayúscula y el bucket se llama en minúscula tem-um de temperatura y humedad. ¿Qué voy a enviar? Entonces yo le voy a decir que H de humedad, la medición, debe ser centígrados o lo que esté enviando. Creo que es grados Celsius. ¿Sí? Entonces voy a dejar esta medición. Dice que precisión milisegundos. Observen que tiene que la base de datos es tan rápida que tiene para enviar información o medición en microsegundos y nanosegundos. Excelente para temas de real time, por eso realmente la escogí. Si todo quedó bien, entonces cuando llegue información desde la base de datos, deberíamos encontrar aquí. Esperamos que aquí llegue un connected y aquí llegó información. Listo, llegaron dos datos. Mm, Me gustaría, bueno, vamos a primero mirar aquí en el bucket, mira que el bucket que creamos aquí en esta parte, el bucket que creamos aquí en esta parte nos da varias opciones y acá nos dice que escojo el bucket 10 y la medida la que yo creé centígrados y le voy a decir que me la muestre. Entonces esto da una opción de graficar, por ejemplo. Esto da una opción de graficar, le voy a decir, aquí me está sacando valores sobre los datos que llegan, porque ya da la opción. Pues yo le voy a decir, no, que me muestre todo lo que vaya llegando, no la media, ni el promedio, nada de eso. Me muestre todo lo que vaya llegando. Entonces, aquí me dice cómo mostrarlo. Sin embargo, esto es como una interfaz gráfica, no es necesario porque la base de datos, pues ella crea un archivo. Pues le voy a decir que me va mostrando en una tabla lo que ha llegado. Entonces le doy pasado una hora o el tiempo de 30 días, el tiempo que sea. Entonces le voy a dar submit y efectivamente ahí me dice que en este momento llegó un valor de 115.52. Si yo voy actualizando, probablemente ya hayan llegado otros valores. Creo que aquí no han llegado. Esperemos un momento que vamos a... Ahí acabo de enviar otro y aquí voy a cambiar los valores para que cambie un poquito. Vamos nuevamente a la base de datos y debería estar guardando toda la info. Observen. Entonces, mire, ahí están llegando los nuevos valores. En un rato va a llegar el cambio que acabé de hacer desde por allá, desde el simulador, pero ya lo tengo guardado en mi base de datos. Permítanme. Esperamos que se produzca ese cambio.
tendría que ver aquí en Node-RED realmente cuando llegó la nueva info. Y si de pronto no queremos esperar, si yo quiero probar la base de datos, voy a actualizar acá a ver si ya llegó, no ha llegado. Entonces no quiero probar más esto porque está muy demorado. Voy a volver al nodo inject que ya habíamos trabajado y voy a mandarlo. Pudiera ser acá directo a la base de datos, pero bueno, acá lo está convirtiendo en Fahrenheit. Entonces recuerden, le voy a mandar nuevamente a manera de repaso, le voy a mandar un valor random, eh, redondeado de una vez, redondeado. Bueno, un valor random por 100 y un valor de 0 a 100 y eso lo convierte en Fahrenheit y todo. Pero lo voy a mandar muy rápido, lo voy a mandar en intervalos de, quería hacerlo más rápido, permítame un momento. A ver, le voy a decir cada 0,0, a ver si se puede. 0,1 segundos. A ver si se puede. No. 0 punto. A ver si se puede. Creo que sí. Ya le voy a mandar valores en milisegundos. Dice que object. No. Aquí hay como un error. Ah, no se puede enviar valor tan rápido. Pues creo que un segundo es lo único que me deja. Bueno, aquí pausamos el video un momentico para mostrarles una falla. Esas fallas, por ejemplo, que no te saquen los ojos. Mira, acá yo escribí la función manualmente, random%. Hecho, le doy instancio y le doy inyectar. Y empieza a salir un error de tipo object. Pero cuando yo voy al nodo, mira, no muestra un error. Normalmente cuando yo escribo mal una función, eh, normalmente cuando yo escribo mal una función, vamos a hacer random x, debería aparecer en rojo, ¿ya? Pero estaba escribiendo la sintaxis y no aparecía ningún comando en rojo, como si estuviera bien en azul. Entonces hace que no encuentres el error y el error es que toda expresión regular empieza aquí con el símbolo pesos. ¿Sí? Entonces ese era el error. Ahora ya le damos, perdón, y empezamos. Este no lo necesitamos. O bueno, sí, puede que después lo necesitemos. Sin embargo, ahí ya voy imprimiendo los valores. Entonces, ¿qué puedo notar? Valor 146 y 115. Si voy a la base de datos de InfluxDB y actualizo, ya tengo los dos valores que acabo de enviar, 146 y 115. Y lo que intentaba configurar era probar la velocidad de influx, entonces voy a poner un intervalo mucho más pequeño, mira, no cada segundo, sino 0.100, 0.1 segundo, o sea, 100 milisegundos. Y observen la velocidad, o sea, vamos a enviar esos datos cada 100 milisegundos y observen aquí al lado izquierdo la velocidad en la que están escribiendo datos en la base de datos, ¿sí? Entonces voy a detener nuevamente esto porque está enviando muchos datos.
ahí lo detengo, distanciamos para que se detenga, ahí se detiene y observe que envió muchísimos datos. Mira todos los datos que envió cada 100 milisegundos. Y los datos, vamos a comprobar con los últimos datos. 35, 104, 191 son los últimos datos. Vamos a la base de datos InfluxDB, actualizamos los valores y mírenlos, acá los tenemos. 35, 104 y 191. Es para comprobar lo rápido que escribe valores en la base de datos. Incluso podemos hacer pruebas más rápido. Aquí en InfluxDB ya estando guardados los datos, esto tiene muchas opciones también. Sin embargo, aquí podemos descargar el archivo CSV con toda la información que se ha registrado en la base de datos por meses o años, el tiempo que sea necesario. Y ahí tengo toda la información en el archivo CSV que la puedo procesar con otros lenguajes de programación, ¿sí? Por ejemplo, los lenguajes de programación SQL, ¿sí? Entonces aquí pues da una opción, por ejemplo, lo pasamos aquí en Script Editor y él nos muestra el lenguaje o la sintaxis SQL necesaria para obtener información de un periodo a otro y eso permite conectar con otros programas para hacer analítica. Es así como veíamos aquí en, en, en fuentes, permítame un momento, donde aparecían las posibilidades de conexión. Fuentes, sí, acá va. Entonces yo lo puedo conectar, mire, puedo hacer consulta de SQL desde C Sharp, desde Java, desde Python, desde PHP, desde el mismo Arduino, puedo conectarlo desde los servidores en nube, AWS, Amazon y cualquier cantidad de conectores desde aquí. Esa información guardada la puedo poner a aplicaciones de analítica, es decir, te- tenerlo guardado en una base de datos nos va a implicar muchas facilidades que puede ampliar las capacidades del proyecto. Perdón. Entonces, para recapitular el cierre del capítulo, entonces, eh, lo que teníamos anteriormente era desde el simulador enviábamos al tópico, en el tópico lo pasábamos por un script que le hacía algún cambio a través del lenguaje de programación JavaScript y luego lo guardamos en la base de datos. Antes de guardarlo en la base de datos, podemos de todas maneras enviarlo a la interfaz gráfica y seguir teniendo una interfaz HTML, pero a la vez guardar en una base de datos. Y aquí con el último nodo que simulamos, probamos pues un dato a mayor velocidad, a múltiple velocidad para guardar casi en tiempo real. Además, miramos que tiene para consultar, para hacer consultas SQL de múltiples programas para coger la información y pasarle la parte analítica. Los API token eran necesarios para la configuración de los nodos. ¿Sí? El nodo de Influx nos pedía dónde está instalado el servidor, cómo se llama el proyecto, la organización, cómo se llama el bucket donde se guarda, qué tipo de medida. Y los API token pues son la seguridad para que Node-RED pueda obtener o enviar información o obtener también desde la base de datos. Este, este nodo injet es muy interesante, además de eso, el tiempo, lo que probamos nosotros podemos decir en un momento determinado, es decir, todos los días a las 12 de la noche, a las 3 de la tarde, obtenga información de la base de datos y podemos hacer una comparativa día a día. Por ejemplo, si está monitoreando consumo energético, ¿cuánto ha consumido hoy? Mañana a las 12 vuelva y pregunte y compare las dos y sabe cuánto se consumió en un intervalo de 24 horas. Este nodo Injet es muy bueno para disparar eventos en horas determinadas, cosa que es un poco difícil de otra manera. Por ejemplo, un Arduino, podemos hacerlo que corra un conteo de tiempo, pero el sincronismo con el tiempo es complejo en el Arduino. Estás usando memoria todo el tiempo para que lo haga. Este nodo Inject está sincronizado con el reloj o con un servidor en NTP y cada tanto tiempo se está disparando. Entonces, eso amplía las posibilidades que tenemos. Hasta aquí este video.